Algo, pues vamos a hablar de unos puntos, vamos a hablar de unas partes que componen el liderazgo y que nos ayudan a nosotros a hacerlo aplicable y a podernos, digamos, organizar en los esfuerzos que nosotros hacemos como personas en un proceso de rehabilitación, que es por medio de unos pasos y, digamos, teniendo en cuenta cosas específicas que nos ayuden a nosotros que sean como una guía para nosotros conducirnos en el proceso. Entonces, pues en el proceso de rehabilitación, nosotros decíamos que el liderazgo no solamente consistía en el rol de líder, ni es un lugar dentro de una organización, ni es una labor solamente que se le deje encargada a ciertas personas, sino que es una muestra de en lo que nosotros debemos convertirnos al avanzar en el proceso. Nosotros no llegamos digamos, al proceso siendo ya líderes, porque precisamente el proceso corresponde a que nosotros llegamos a una etapa inicial primeramente, independientemente del conocimiento que se haya tenido previo a procesos, personas que han estado en varios procesos, pero que por circunstancias y por necesidades, pues tienen que llegar a una fundación y identificarse con la primera etapa. Y, y digamos que ir creciendo conforme va superando esas etapas y va reconociendo los puntos que debe aplicar en la etapa en la que se encuentra. Entonces, lo que el proceso va mostrando es que la persona debe ir pasando por unas etapas, debe tener el liderazgo sobre la etapa en la que se encuentra para ir pasando a otra. Y ese pasar a otra etapa simplemente beneficia a la persona que está haciendo el proceso. Que se beneficien otras personas, pues eso es añadidura, pero el principal beneficiado pues va a ser la persona que avance en la etapa en la que se encuentra, que digamos tenga un compromiso y tenga un liderazgo sobre cumplir con su etapa y sobre entender que su cumplimiento debe afectar el cumplimiento del grupo, y que el cumplimiento propio pues también debe ser una ruta para que las demás personas tomen propiedad sobre ese cumplimiento de unos puntos que los hacen avanzar en su etapa y que necesariamente se debe ver el avance. Entonces, digamos que ahí empieza ese rol de liderazgo en donde la persona se va preocupando por acrecentar ese compromiso desde el rol que tiene, desde la función que le van asignando, y eso tiene que ir transmitiéndose a otros, porque se supone que es algo que lo va a hacer avanzar, se supone que la persona llegó en un estado en el que no tenía, digamos, en el que no veía muchas posibilidades, no veía muchas cosas desarrolladas, tenía cosas sin trabajar, sin identificar, pero que al lograr ir desarrollando esa parte, también va entendiendo que es necesario que el grupo avance. Y cuando el grupo avanza, pues necesariamente los que van llegando a acogerse a su etapa. Entonces, vamos a hablar sobre unos puntos del liderazgo en donde nosotros debemos, digamos que debemos vivirlos en cada día. Cada día el liderazgo se va como comprendiendo, se va haciendo como evidente y a nosotros siempre
en el proceso de rehabilitación nos van llevando a que conozcamos nuestras capacidades, pero a veces desde otros puntos de vista, porque a veces la persona cree que ya ha avanzado en algo, la persona a veces cree que ha obtenido, digamos, un despertar en algo, pero eso también se lo van probando de distintas maneras. Y para eso es importante el liderazgo. Liderazgo es entender que las situaciones, las circunstancias no van a ser siempre las mismas, no siempre van a haber dificultades y no siempre las cosas van a llevarnos a una comodidad o a destacar, sino que nosotros desde ciertas actitudes también debemos tener como esa postura de avanzar frente a los obstáculos. Entonces, uno de los puntos que es importante para el líder es tener unos objetivos. Ese es un punto importante para el líder, tener unos objetivos que se relacionen a ese principio de realidad que tiene la persona. Es importante que la persona como líder, y no como líder desde el rol, sino como líder como persona, que pueda comprender de que tienen que tener unos objetivos y qué componen, qué puntos son los que tienen esos objetivos, sobre qué la persona va a decir en sus situaciones difíciles, que va a tener los mismos objetivos. Digamos que el líder debe sostenerse prácticamente en en una palabra que lo impulse a reordenar día a día lo que tiene que hacer para poder seguir ejerciendo ese liderazgo y ese compromiso. Tiene que identificar qué cosas de verdad necesita para cumplir esos objetivos. Entonces, el tener objetivos yo creo que va muy de la mano con algo que hablan en las escuelas cuando se habla de sinceridad. La persona a veces cree que lo que necesita son cosas externas, a veces cree que necesita cosas que no tienen que ver con su proceso de rehabilitación, y la idea es que esa sinceridad salga pues, de la misma persona, que la persona tenga que llegar a ese punto en donde reconoce que las cosas que necesita no solamente son las que le gustan, sino también las que le ayudan, que no solamente necesita de los privilegios, que no solamente necesita que lo entiendan, sino que también necesita terapia, también necesita entender a otro que lo está guiando y que de pronto tiene una condición de persona también, y entender a otro que de pronto no le va siempre a, a poner a escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, la persona, digamos, ejerciendo un liderazgo, va empezando a tener unos objetivos que le dicen como, como unas normas internas para irse conduciendo por su proceso. Entonces, pues es un punto que me parece que es importante, que para el líder haya unos objetivos. Unos objetivos puede ser un estilo de vida, unos objetivos pueden estar representados en unas instrucciones. Cuando la persona dice, no, es que yo me acuerdo que a mí me enseñaron así, me enseñaron esto en el campo terapéutico, o sea,
en donde yo sinceramente necesito ayuda, en donde yo necesito sostener un buen estilo de vida y no solamente quedarnos en que nos han enseñado cosas que de pronto no tienen que ver con el principio de la realidad al que nos lleva la problemática que tenemos. Nosotros no podemos decir que es que a mí me enseñaron así cuando recién estamos llegando a la fundación. A veces llegamos a la fundación y tenemos que acogernos a una etapa y a veces la persona dice, no, es que a mí me enseñaron así, pero pues si no le sirvió, pues al menos como tener esa sinceridad de decir, me voy a meter en mi etapa, porque hay cosas que aunque sí me las enseñaron, no las, no las interpreté bien, no las utilicé en el momento, no la convertí en un objetivo, sino que de pronto la desplacé como objetivo. Entonces, para mí un punto en el que las personas como líderes van avanzando, pues es también tener unos objetivos, de tener unos puntos que le estén diciendo que hay que aferrarse a unos principios para tener un estilo de vida. Que el estilo de vida no solamente viene porque porque yo me acoja a los objetivos de una institución por un año y pienso que ya por eso la vida automáticamente me tiene que premiar si yo no cojo esos objetivos y los vuelvo parte de mi vida para cuando salga, porque a veces se cambia el objetivo. A veces nosotros tenemos el objetivo en la fundación, pero allá afuera dejamos los objetivos en en la puerta de la fundación y salimos. Y lo importante es que esos objetivos se vuelvan como unas normas de vida y unas normas en donde yo diga que yo necesito ese tipo de ayuda. Entonces, digamos que esos objetivos nosotros los tenemos que plantear. También necesitamos a veces que otro nos ayude a identificar esos objetivos que debemos tener, qué tipo de hábitos, qué tipo de rutina, de entornos y prácticamente los objetivos en el consumo. Para nosotros el objetivo en el consumo, ¿qué podía hacer? Algunos decían, pues yo trabajo para, para mi consumo y nadie me puede decir nada. Otros decían, de pronto yo mi consumo me lo tengo que conseguir de la forma que sea, porque, porque dejábamos que cogiera ventaja ese consumo al punto de volverse en un objetivo. Y cuando nosotros vemos todo lo que nosotros le podíamos dedicar a ese objetivo de la droga, del consumo, pues a veces desde ahí es que nosotros debemos entender la magnitud de nosotros hablar de objetivos. Uno a veces habla de un objetivo positivo, terapéutico, pero entonces uno a veces es de los que dicen, no, yo más tarde lo hago, o no, eso no importa, porque yo estoy bien. Cuando de pronto en el ámbito de lo negativo, nosotros decaminamos al objetivo negativo y lo volvíamos una prioridad. O sea, que sí lo volvíamos un objetivo, porque nos enfocábamos en eso, nos concentrábamos, posponíamos otras cosas, dejábamos muchas cosas por ese objetivo de consumo, ese objetivo de tener el efecto de la droga en el organismo. Entonces, a veces a uno no le gusta cuando le comparan la dedicación que le ponía al consumo con la dedicación que le tienen que poner al proceso, pero cuando hablamos de compulsividad, pues yo creo que a veces nos sirve un poquito
nosotros mirar cómo nosotros nos dedicábamos al consumo para así nosotros pensar que así mismo debemos dedicarnos al proceso, porque nosotros éramos compulsivos. La mayoría de las personas que están en la fundación, porque aunque no se puede decir todas, pero pues todos también empezamos de alguna forma en un consumo social, pero ya con el tiempo le íbamos dedicando todo a ese consumo, le entregábamos todo. Y en el proceso, pues nosotros no podemos pensar que el principio de realidad de nosotros, por el hecho de que ya no llevamos unos meses sin consumir, pues ya va a ser en el que nosotros nos olvidamos de que nosotros le dedicábamos todo y que nuestro objetivo era el consumo. Y si nuestro objetivo ahora es el proceso, pues cómo tienen que ser esos objetivos de parte de nosotros para nosotros sostener ese proceso. Entonces, pues vamos a estar tocando otros puntos. Por ahorita, no sé si Darwin o Cristian tienen algún aporte sobre el tema del liderazgo en el proceso de rehabilitación. Sí, señora, acá tenemos aportes. Sí. Buenos días. Ayer estábamos hablando de un tema muy importante que era la fase de los colores en el liderazgo. Cada fase un líder tiene un poco de cada color. Tiene un poco de la roja, del azul, de la verde. Porque en cada situación que se presenta en el diario, pues nos enfrentamos a distintas emociones, a distintos problemas. Un líder es el que el que sostiene la estabilidad del grupo y el que no deja caer, o sea, y el que no deja atrás a a ninguna de su comunidad. Me parece que ser líder es una responsabilidad gigante, una responsabilidad que tiene que hacer con amor porque ahí es donde se nota todo lo que aprendió, todo lo que es. Es un líder plasma sus conocimientos en absolutamente, o sea, en todos los que necesiten de su ayuda, pero también es alguien que aprende constantemente, alguien que aprende de las situaciones, alguien que aprende de su comunidad, que ve los errores o los posibles problemas antes de que sucedan y dan soluciones sin olvidar como las partes del conflicto, pero no solamente en los conflictos, sino en todo, en las actividades del diario, en saber escuchar, en saber entender. Un líder nunca va a culpar a su comunidad de un problema del cual él le costó aprender o le costó entender. Me parece que un líder es esencial y también enseña a tener a su grupo en una base sólida, tomar decisiones sólidas sin dar vuelta atrás, a no titubear. Realmente ser un líder lleva mucho más que una simple responsabilidad de mandar, sino que cuando eres un líder es donde más aprendes, es donde más aprendes a tener sensibilidad, es donde más conectas con los demás. Y bueno, este es mi aporte. Continuando con los aportes. Buenos días. Nosotros en el liderazgo muchas veces influimos mediante un ejemplo. No hay necesidad de que nosotros tengamos un cargo, ni, o sea, como que nos beneficien por intentar hacer una buena obra. También podemos muchas veces ayudar a tomar decisiones, a un malentendido, para que un grupo esté en paz. Y pueden trabajar en equipo
Podemos, por ejemplo, aportar una nueva idea para que el grupo salga de la rutina o puedan tener un mejor ambiente. Los líderes, ayer hablamos pues de las etapas y muchas veces los líderes influyen en toda la etapa porque podemos, por ejemplo, en la etapa de la inocencia, nosotros hacemos como la acción, la pasión y la vida. Porque en este es que el líder inicia, porque ahí es donde uno empieza como en sí su proceso. Nosotros podemos seguir ayudando a los demás a tener una nueva comunicación entre nosotros mismos y podemos influenciar en ellos con buenas acciones porque muchas veces significa lo que uno hace para poder que otros lo hagan. Porque como dicen por ahí, uno da para poder recibir. Y ya, ese es mi aporte. Continuando con los aportes, quería hablar sobre el comportamiento de un líder. El líder desarrolla también un grado, a veces inusualmente elevado, para tener una comprensión, una aceptación, una empatía y un interés por ser útil. Tiene serias consecuencias en la vida de una persona, pues traspasa y tiene que tener una responsabilidad clara para poder dirigir desde el ejemplo. Tiene que influir también, tiene que ser una buena influencia, tiene que tener sus propósitos y sus metas claras para poder ayudar a otro tipo de personas, a todo tipo de personas. El líder auténtico es espiritual, es una frase que me gusta mucho de un libro que estoy ahorita leyendo. Un líder tiene que, no basta solamente con la visión, tiene que tener una entrega, una buena voluntad e identificar la misión que tiene como líder. Desde muchos aspectos. Tiene fundamentos en conocimientos, capacidades y obviamente en sus convicciones. Tiene una visión clara de trazarse metas claras de comportamiento positivo, porque hay líderes buenos y hay líderes malos. Tiene una misión para trabajar con el propósito de servir, ser difusor de valores, constituirse y ser digno, tener un carácter positivo para poder influir en la vida de los demás desde su ejemplo, desde sus vivencias también, y también para arrastrar desde manera positiva. Buenos días, tengo un aporte. Un buen líder no sufre de complejo de superioridad, lo cual significa desprecio y negación de las capacidades de otra persona. Un líder no siempre debe estar lleno de conocimiento, pero sí debe tener llena su conciencia. Un buen líder despierta credibilidad con su transparencia y honestidad. Un líder no divide, un líder une. Un líder equilibra derechos y deberes y no negocia sus principios. Gracias. Buenos días, mi aporte es que un liderazgo no solo es un rango de dar órdenes y que todo el mundo te copie porque sea una norma o una directriz, sino que tener un liderazgo es inspirar y motivar a desde el ejemplo. Ejemplos de realidad donde estás siendo positivo, donde eres una persona íntegra que puede guiar a otros de manera positiva en tu vida. Si sirvo como ejemplo, soy una persona que puede seguir logrando un impacto positivo sin necesidad de tener un puesto oficial. Que el liderar sea más por una convicción y no sea por una conveniencia. Por ejemplo, ayer estábamos viendo lo de la psicología de los colores, como lo decían anteriormente mis compañeras, y todos tenemos que pasar por todas las etapas. Como lo viene siendo, esto es un proceso que cuesta y que tenemos que pasar por cada una de las cosas que se encuentra en cada color. Por ejemplo, vendría siendo en la inocencia, todos somos iguales en el deseo de crecimiento. En la conciencia, que es la azul, sería actuar con humildad y claridad, o sea que queremos un avance en nuestra vida. En el gobierno humano sería transformarme y no solo en los objetivos, sino como parte de algo que es para mí mismo y para los demás.
En promesa soy dispuesto a aprender y a corregir. Soy humana y ayudo a otros. Me impulso a dar lo mejor de mí. En la ley sería promover el orden, no limitar. Tenemos la claridad, nos proponemos, no podemos improvisar. Protegemos y promovemos nuestros derechos. En la gracia es que ejercemos, nos permite establecer nuestro carácter, es la más humana y la más enriquecedora. Y en el reino actuamos con amor y respeto a toda nuestra realidad, porque nos damos cuenta de que cada una de esas etapas fueron importantes para poder transformarnos en las personas que pueden llevar un liderazgo positivo para los demás. Gracias. Buenos días. Para mí, ser líder tiene mucha influencia sobre, un líder tiene mucha influencia sobre nosotros porque nos impulsa a seguir adelante y nos enseña a tener carácter y compromiso con lo que hacemos. Un buen líder es prudente, tiene visión, acepta sugerencias, toma decisiones, asume actitudes y posiciones. Es conciliador, tiene buena comunicación y es tolerante, sobre todo nos brinda un amor responsable. Un líder trabaja con entusiasmo, acepta realizar un trabajo cuando se lo solicitan y considera que es apto para eso. No escoge trabajos aunque le guste uno más que otros. No deja que nadie le apague su llama porque justo eso es lo que lo impulsa a seguir adelante, influyéndonos. Nos muestra buenos ejemplos porque ser líder es sinónimo de solución. Muchas gracias. Buenos días. Mi aporte es que el liderazgo es tener confianza con uno mismo, compromiso, ayudar a las personas por convicción. El liderazgo nos enseña a restaurarnos en la sociedad, poder escoger unas buenas personas, tener mucho carácter, fuerza para salir adelante, tener autonomía, control de nuestros pensamientos y dar de lo recibido. Eso es mi aporte. Bien, buenos días, bendiciones para todos, espero que estén bien. Miren, como líder yo creo firmemente que mi labor no solamente consiste en tomar decisiones o dirigir a otros desde una posición de autoridad, sino desarrollarme como un ser humano integral, como alguien consciente y equilibrado. La idea de hombre, becerro, águila y león me ayuda a entender las distintas cualidades que debo cultivar para liderar de verdad. Dentro de esta praxis, quiero desglosar las sílabas sobre Obeagle, empezando por el hombre, quien representa la base y la humanidad en su estado más auténtico, ¿sí? Mire, yo no solamente soy un líder por el cargo que ocupo, sino un ser con defectos, con virtudes, con emociones, con capacidad de conexión real frente a las personas que tengo a mi lado. El liderazgo humanista se basa en la empatía y en entender que cada persona tiene su historia y sus luchas. Es fundamental reconocer mi propia humanidad para relacionarme con honestidad y con respeto. ¿Qué? Y es que así es, esa es la única manera en la que voy a crear un ambiente donde las personas se sientan valoradas, motivadas para dar lo mejor de sí. Mi apóstol siempre nos ha instruido sobre las 3 dimensiones del ser humano, dentro de las cuales tenemos mente, voluntad, convicciones. El cuerpo es la parte física, material, tangible. Es lo que podemos ver, tocar y sentir, ¿sí? Nos permite interactuar con el mundo externo, movernos, trabajar, aprender. Sin el cuerpo, digamos que nada de lo que experimentamos sería posible. Es como la plataforma en la que se desarrolla toda nuestra existencia física. ¿Ya? Está basado con el alma. En el alma podemos pensar con la mente, las emociones, los pensamientos, la conciencia. Es lo que nos da identidad, lo que nos da nuestros gustos, las preferencias, los miedos, las motivaciones. El alma que refleja quiénes somos por dentro, cómo interpretamos lo que nos rodea.
Es como la raíz de nuestra individualidad y en nuestra experiencia subjetiva. ¿Ya? Entonces tenemos el espíritu. Es como esa es la dimensión más relacionada con el sentido profundo. Es ese aspecto que busca algo más allá de lo material. Una conexión con valores, con propósito. Una dimensión que da significado a la existencia. No todos lo ven igual, pero puede ser entendido como la parte que aspira a una esencia superior, a un sentido trascendental. Estas tres dimensiones no funcionan aisladamente. ¿Sí? Entre ellas se entrelazan, porque pues nuestro cuerpo necesita alimentarse, sí, para estar sano, sí. La mente y las emociones del alma requieren atención, comprensión para vivir en equilibrio. El espíritu, cuando está en sintonía, nos da un sentido más profundo de propósito y de bienestar frente al liderazgo. Reconocerla nos ayuda a entender mejor quiénes somos, cómo podemos vivir de manera más íntegra, más consciente. ¿Sí? El becerro al principio depende completamente de la madre, lo que simboliza la importancia de tener una base sólida y aprender de los que saben más. Un buen líder también debe reconocer cuando necesita apoyo y aprender de quienes ya tienen experiencia, pero siempre con la visión de aprender y ser autosuficiente. En sus primeros meses el becerro aprende a caminar, explora, se adapta a su entorno. Sí, y para un líder esa cualidad significa ser abierto a nuevas ideas, aprender rápidamente, ajustarse a cambios sin resistencia excesiva. Pues yo sé que, es como todos sabemos, el becerro es pequeño, pero tiene una fuerza que si se desarrolla bien, se va a convertir en una potencia. ¿Sí? Un líder debe tener paciencia, confiar en su propósito, en su proceso de crecimiento, fortaleciendo sus habilidades poco a poco. El becerro depende de su madre, del cuidado de su entorno. Un buen líder también necesita confiar en su entorno, en su equipo, ser consciente de que no todo lo tiene que hacer él solo. La vulnerabilidad en el liderazgo puede ser una fortaleza si se canaliza en confianza y apertura. ¿Sí? Entonces el becerro representa la juventud, el potencial. En el liderazgo esto refleja la importancia de reconocer y de cultivar el talento joven y el desarrollo continuo para asegurar un futuro prometedor. Para con el becerro en la etapa de crecimiento ejemplifica cualidades como la dependencia consciente, la adaptabilidad para aprender, la fuerza de formación, la vulnerabilidad confiada, el potencial de renovación. Un líder que entiende estos aspectos puede guiar con empatía, con paciencia, con visión del futuro. Esa etapa es la inocencia, ¿sí? Ese estado en el que todavía no estamos contaminados por prejuicios, por el afán del poder. Para mí como líder representa la necesidad de mantener una actitud de humildad. ¿Sí? No puedo olvidarme de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy. En ese estado yo tengo mucho que aprender. Y la humildad me ayuda a crecer, a aprender de los errores, ser conscientes de que el liderazgo no es una posición de superioridad. Es más que eso, es un compromiso. ¿Sí? Tener esas virtudes de educación, de respeto. El águila, ¿qué representa? Representa la visión. Tiene una vista excepcional que le permite detectar sus presas desde grandes alturas. En el liderazgo, ¿cómo se traduce? En la capacidad de tener una visión clara y estratégica, ver el panorama completo y anticiparse a las situaciones adversas. ¿Sí? Tiene una perspectiva, el águila vuela muy alto, lo que le da una perspectiva amplia y profunda. ¿Sí? ¿Ustedes han visto? Que un líder inspirado en el águila sabe levantarse por encima de las circunstancias, mantener la objetividad, comprender el contexto general para tomar decisiones asertivas y acertadas. ¿Sí? Tiene valentía, resiliencia. Esta ave enfrenta las ventiscas, dientes de aire. Se refleja como un coraje para afrontar riesgos, mantenerse firme en tiempos difíciles, perseverar ante obstáculos. ¿Sí? Tiene poder y autoridad natural. El águila es un símbolo de autoridad y de control en su entorno.
Un líder con cualidades similares inspira respeto y confianza por su claridad, por su determinación, por su presencia sólida. Tiene innovación, adaptabilidad. El águila adapta sus vuelos según las circunstancias del momento. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos traducir? Ser flexibles, innovador, adaptarnos a los cambios. ¿Sí? No hay que perder el rumbo, obviamente. Miren, el águila en el liderazgo personifica visión, perspectiva, valentía, autoridad natural, adaptabilidad, cualidades que inspiran a seguir a alguien con cualidad, con firmeza, con sabiduría. La imagen del águila a mí me habla de la visión, de la capacidad de mirar más allá del elemental, de tener una perspectiva superior. ¿Sí? Como líder yo necesito claridad para planear a largo plazo, a corto plazo, a mediano, ver oportunidades donde solamente los pesimistas ven obstáculos, tienen estrategias que benefician a los demás. El liderazgo no puede basarse solamente en decisiones cortoplacistas o en autoridad, sino una capacidad de visión que permita orientar con sabiduría, con anticipación. ¿Sí? Esta ave simboliza la elevación espiritual, la búsqueda constante de nuestro poder superior, de Dios. No en un sentido abstracto, sino en acciones concretas que inspiren a otros a seguir ese ejemplo. ¿Sí? Vamos con el león. En el contexto del liderazgo, el león suele ser símbolo de rasgos específicos y valiosos que pueden inspirar a un líder. Miren, algunas cualidades destacadas del león como ejemplo de liderazgo son el coraje. El coraje no duda en enfrentarse a desafíos, a peligros. Un líder con esta cualidad inspira a su equipo a actuar con valentía, a afrontar dificultades sin temor, a mantener la fortaleza en tiempos difíciles. Tiene confianza en sí mismo. El león se muestra seguro de su fuerza, de sus habilidades. Un buen líder debe tener confianza en sus decisiones, en su capacidad para guiar, transmitir seguridad a las personas. ¿Sí? Es autoridad natural. La presencia del león inspira respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Por su liderazgo innato. Un líder efectivo impone autoridad sin necesidad de ser agresivo. Se gana el respeto por su carácter, por su ejemplo. ¿Qué tiene? Protección y cuidado del grupo. El león, especialmente en manadas, cuida a sus integrantes y se asegura el bienestar de los que lo rodean. Un líder que demuestra esa cualidad crea un ambiente de confianza, de solidaridad, cuando demuestra protección a su equipo, ¿sí? Cuando asume por su equipo, asume en su casa, en la defensa de su territorio. Un líder determinado no se rinde ante obstáculos y persevera en la persecución de sus metas. ¿Y qué pasa? Motiva a otros a hacer lo mismo. Tiene capacidad de decisión. O sea, actúa rápidamente con convicción en momentos clave, especialmente. La habilidad de tomar decisiones firmes y oportunas es vital en un líder para mantener la dirección en su equipo, la confianza. ¿Sí? Como símbolo de liderazgo, el león nos enseña a ser valientes, seguros, protectores, decididos, cualidades que inspiran a otros y fortalecen la capacidad de liderar con integridad. Sí, la fuerza, la valentía, la determinación son esenciales en cualquier liderazgo. El león que representa la capacidad de actuar con autoridad, de proteger, de enfrentar los desafíos sin dudar. Pero esa fuerza no debe ser autoritaria ni abusiva, como lo hemos venido hablando. Tiene que ser una fuerza que surge desde la confianza en uno mismo. Hay que ser sometida a la visión. Un líder tiene que tener visión para tomar decisiones difíciles, para mantener sus valores, para apoyar a su equipo en momentos complejos. La fuerza implica resiliencia, porque en el camino siempre hay obstáculos. Y solamente con determinación y con liderazgo firme vamos a poder superarlos. ¿Qué implica integrar esos 4 aspectos de nuestras vidas? Un liderazgo completo es aquel que logra equilibrar la humanidad del hombre, ¿sí? La naturalidad del becerro, la visión del águila, la fuerza del león. No basta solamente con ser un buen estratega o un buen comunicador. También hay que ser conscientes de nuestro propio desarrollo personal y de nuestra responsabilidad de guiar con justicia, de guiar con pasión,
Este modelo nos ayuda a entender que liderar no es solamente mandar, sino primero sentirme responsable de crecer como persona, reconocer mis limitaciones, mis virtudes, actuar con integridad. Significa entender que los demás son iguales, que mi liderazgo sirve para ayudar, para apoyar, no para mandarlos por mandar. ¿Sí? Debo tener coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Debo tener una posición dispuesta a aprender también. ¿Sí? El liderazgo humanista basado en el hombre, en el becerro, en el águila, en el león. Y me enseña, para ser un buen líder tengo que mantenerme en constante crecimiento. Ser humilde, ser empático, con una visión clara, una actitud valiente. Solamente así vamos a poder construir una comunidad sólida y genuina donde todos vamos a poder florecer y cumplir con nuestra misión de manera responsable y con propósito, obviamente. El liderazgo en excelencia requiere mucho más que simplemente dar órdenes o tener una posición de autoridad. Implica una serie de cualidades internas que se manifiestan en la forma en que una persona se conecta con su entorno y con quienes lo siguen. Y la figura del león aporta en ese sentido una visión poderosa y clara de lo que significa ser un líder auténtico. No se trata solamente de fuerza bruta, de fuerza física, de una fortaleza interior que se refleja en la valentía, en la confianza, en la determinación. El coraje es fundamental en un líder. Alguien que encarga esa cualidad no teme a enfrentarse a los obstáculos que enfrentan el camino, valga la redundancia, especialmente cuando las decisiones no son fáciles o las circunstancias parecen estar en contra. La valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar instantáneamente frente a esas mismas. ¿Sí? Enfrentarnos a nuestros propios miedos, encontrar soluciones en los momentos difíciles. El coraje que crea un ambiente donde la determinación y la honestidad se convierten en valores compartidos que fortalecen al grupo. La confianza en uno mismo es esencial. Mire, ¿ustedes por qué creen que el león es el rey de la selva, sabiendo que hay otros animales más grandes, más temibles, más veloces, fuertes, por su confianza? Un líder requiere esa confianza para tomar decisiones, pero también para transmitir seguridad a los que lo acompañan. La confianza en uno mismo no es arrogancia, sino una convicción profunda de que se puede y se debe hacer lo correcto. ¿Sí? Cuando un líder cree en su capacidad, lo que hace, lo que propone, inspira a otros para confiar en él y en lo que lidera. La autoridad natural es una cualidad que debemos entender en la figura del león. Que no necesita imponer la fuerza, imponer o exigir un respeto. Se gana el respeto con su ejemplo. En los seres humanos esa autoridad se construye con coherencia, con ejemplo, con una ética sólida. ¿Qué implica esto? El liderazgo surge del carácter, de una visión clara. Mire, cuando un líder actúa en coherencia con sus valores, esa autoridad natural se va fortaleciendo poco a poco e influye en los demás. Día tras día, día tras día, el instinto protector refleja la cualidad más profunda del líder, el compromiso con el grupo. Debo cuidar, preocuparme por mis seguidores, preocuparme también por sus intereses, con sentido de pertenencia, no solamente físicamente, sino moral también. Cuando una persona siente que un líder está ahí para apoyarle y defender sus derechos, se crea un ambiente de confianza, de compromiso que hace que todos remen en la misma dirección, que todos empujen el barco hacia un solo lado. La determinación es algo que caracteriza a un líder, la perseverancia en la casa, la defensa de su territorio. O sea, sacar las garras cuando me tengo que poner feo para hacer respetar mi casa, para hacer respetar mi gente. Ese es el verdadero liderazgo. Para un líder esa misma determinación resulta clave. Porque es que los proyectos, las metas, los cambios difíciles, todo requiere de una voluntad firme,
de una resistencia que permita mantener el rumbo a pesar de las adversidades. Y la perseverancia, en ese sentido, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a inspirar a otros a mantenerse firmes, a seguir ese ejemplo. La capacidad de tomar decisiones con convicción es un rasgo que diferencia a un líder efectivo del resto. Porque es que la rapidez y la claridad en tomar decisiones en los momentos cruciales demuestra claridad, demuestra autoridad. La incertidumbre nos genera confusión en el equipo. Por eso la firmeza en las decisiones y la capacidad de actuar con determinación son cualidades que fortalecen el liderazgo. Y en conjunto con eso, las cualidades que podemos aprender del León nos recuerda que un liderazgo verdadero no se basa solamente en habilidades externas, sino en el desarrollo interno de valores, de carácter. Es una combinación de valentía, confianza, autoridad auténtica, cuidado, determinación, decisión. Cuando todas estas cualidades se integran en una misma persona, esa persona puede ejercer un liderazgo que no solamente conduce, sino que también inspira, que transforma, que deja un impacto duradero en quienes lo acompañan. Ser un líder implica ser como lo venimos hablando, ser un ejemplo de esas cualidades. Es un proceso de constante crecimiento y autoconocimiento donde el reto no solamente es dirigir, sino también aprender a ser valiente, confiar en uno mismo, confiar en los demás también, actuar con convicción en cada paso del camino. Esta figura nos recuerda que la verdadera fuerza se demuestra cómo enfrentamos nuestra propia existencia. Tenemos que guiar a otros con coherencia. Amén. Amén. Aquí tenemos otro aporte. Hola, buenos días a todos. Teniendo en cuenta el tema del liderazgo, en cuanto al proceso de restauración, de rehabilitación, debemos de tener en cuenta que el liderazgo es autoridad y que todos quieren ser líderes, pero no teniendo en cuenta el significado de líderes y lo que requiere ser un líder. Porque para ser un líder hay que pasar por un proceso de transición, el cual requiere de sacrificios y tiene un costo esos sacrificios. Y muchos quieren ser líderes, pero se quieren saltar esa página de aprendizaje. Porque en el proceso de restauración, dejar de consumir no significa que pues la enfermedad haya desaparecido. Cuando tú eres un verdadero líder, debes de tener en cuenta que tú dejas de consumir y que tú todos los días te levantas luchando. Esa es tu lucha diaria. Por no volver a recaer. Adicto no es el consume, no es solo el que consume, adicto es aquel que no puede parar de consumir. Que para ser un líder cuesta. Porque un líder es competente, porque un líder tiene visión, porque un líder tiene carácter. Porque más del 50% de los habitantes, más de 4.5 millones, más de 4.500 millones de habitantes de este mundo, siguen al mayor líder que hemos tenido, que se llama Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué lo seguimos? Porque usted quiere ser líder, pero usted ya asume las consecuencias. Usted todavía se victimiza. Ser un líder es hacer que las personas trasciendan ante una circunstancia, que vayan más allá de algo. Ahora Darwin lo decía con la historia del león. El león no tiene miedo.
No es una persona, el león no es un animal inseguro. Tú no eres una persona insegura o todavía tienes inseguridades. Hay que ser valientes. Y para ser valientes hay que tener algo que llama responsabilidad. Y la responsabilidad abarca muchas áreas, entre ellas la responsabilidad social. Responsabilidad personal, responsabilidad social. Responsabilidad emocional, pero hoy voy a tocar el tema de la responsabilidad social. Un líder tiene mucha responsabilidad social, porque un líder no simplemente dirige, sino que también es un ejemplo a seguir. Porque influye, inspira, motiva, ayuda, es ejemplar, tiene pasión por lo que hace. Pero usted pretende ser un líder y al primer llamado de atención deja de serlo. No me importa nada. Yo no quiero ser líder, es su frase. ¿Para qué? ¿Para qué es líder? Y cuando hay un problema dice, ¿yo para qué me mato la vida con estos muchachos? Yo ya no quiero ganarme problemas ajenos y empezar a ver el vaso medio vacío. En el tema de la adicción, usted pide amor de la peor manera posible. ¿Y cuál es la peor manera posible? Que eres demandante y exigente de derechos y quieres que todo sea inmediato. Un segundito que estamos teniendo unas fallas técnicas con la plataforma. Hola, buenos días. Bueno, yo tenía un aporte para este tema que es el liderazgo. Me parece muy importante porque es lo que nos están enseñando aquí en la fundación, a ser líderes de nuestra vida, a ser líderes que generen buenos entornos. Me parece que para ser un líder hay que tener mucha innovación y creatividad para poder así influir en un grupo, aportando nuevas ideas y teniendo enfoques diferentes. Ser líder para mí se basa en la pasión, el entusiasmo y la empatía, porque así motivamos a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Estamos recibiendo de gracia, aquí en la fundación estamos recibiendo de gracia, entonces esta gracia nos permite darle a otros lo que estamos recibiendo, construyendo relaciones y redes que fortalecen nuestra comunidad, dándonos un equipo de colaboración y confianza. Cabe resaltar que aquí en la fundación nos dan atención, cariño y amabilidad. Esto nos permite que no nos hundamos en nuestro entorno y que el grupo sea influenciado de una manera positiva. Como ya sabemos, el grupo influencia y también nos da esa cualidad de dar de manera que podamos servir, ¿no? Desarrollando amor por lo que hacemos. El liderazgo es fundamental en muchos entornos. Empiezo a hacer lo que nunca quise hacer, pues entendemos que ya no es una obra que lo hemos obligado, sino que es algo que hacemos por servicio, porque estamos llamados a servir. Entonces, quiero que entendamos
que el liderazgo está hecho como una herramienta para transformar, como con honestidad, amor y disciplina. Pero para tener liderazgo hay una necesidad de carácter y palabras que reflejen quién somos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, como lo decimos, porque no todo lo que pensamos está siendo coherente con lo que está pasando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que vamos a arrastrar a las personas que están detrás de nosotros, porque estas personas están siendo influenciadas por cómo actuamos. Entonces, arrastrar a las personas y dar ejemplo con un ejemplo positivo, no negativo, para que siempre, como decía mi líder Darwin, el barco siempre vaya hacia una misma dirección. Ese es mi aporte. Gracias. Buenos días. Como ya lo hemos dicho anteriormente, para mí el liderazgo no se basa solamente en mandar o dirigir un grupo, sino que también se basa en la empatía y en el buen ejemplo que le damos tanto a la sociedad como a quienes están a su alrededor. El liderazgo consiste en convertirse en un apoyo tanto como físico y emocional para quienes lo necesitan. Consiste en ser un modelo a seguir lleno de positivismo, resiliencia y esmero, el cual nos permite crear entornos sanos y saludables, donde priman la ética, los valores y el compromiso. Más que eso, pues cumple un papel importante en nuestra vida, ya que gracias al buen liderazgo podemos resolver conflictos de manera asertiva. ¿Y qué pasa cuando resolvemos conflictos de manera asertiva? Creamos un entorno o un espacio lleno de una comunidad sana, aportando enfoques diferentes, los cuales nos llevan a la superación, a la convicción continua para nuestras vidas, lo cual nos permite fortalecer el espíritu de la colaboración y confianza para la sociedad. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Retomando el tema, desde mi punto de vista, el liderazgo nos muestra resultados en la parte externa, en la comunidad, sino en el interior. Lo que permitimos es lo que nos permitimos. Se trata de actuar con empatía, respeto, guiando a su comunidad, donde no hay supremacía, sino igualdad. Con ayuda de conocimientos, ayudamos a quienes van detrás de nosotros, para que todos actuemos al mismo ritmo, con práctica, empatía y buen uso del liderazgo que se tiene que ejercer con humildad. Cada proceso es distinto y se tiene que tener sensibilidad con cada persona que sea nuestro mandato. La mayor parte de nuestra vida estamos siendo liderados con autonomía y socialmente. El perfil de un líder es aquel que ayuda con amor. Se necesita coraje para afrontar la situación, encontrar soluciones de manera dinámica que fortalezcan lazos. Ese es mi aporte. Muy buenos días para los que estamos en la Escuela de Sabios, Dios los bendiga. Pues acerca del liderazgo, ¿no? En el proceso de rehabilitación, pues me parece muy importante lo que estamos viendo, ya que es muy enriquecedor lo que estamos viendo el día de hoy, ¿sí o no? Ya que cuando tomamos de manera positiva nuestra recuperación, en nuestro entorno, lo que se nos enseña en estos lugares, ejercemos un excelente liderazgo, si lo queremos aprender, si somos oidores y hacedores, ¿sí o no? Porque pues aquí se nos enseñan los principios espirituales, se nos da una disciplina, se nos enseña un orden, y todo eso lo aprendemos para ser líderes en nuestra vida y en la vida de aquellas personas o empleadores, ¿sí o no? Estamos llamados a servir. ¿Qué más ejemplo como el que dio Jesucristo, ¿no? Que dio a 99 por ir por una oveja, ¿sí o no? Eso es un liderazgo. Creo que en estos lugares aprendemos de liderazgo, ¿sí o no? Cuando aprendemos a aceptar, aprendemos a dar ejemplo, cuando aceptamos la exhortación, cuando motivamos e incentivamos a la persona. Me parece muy importante eso, ¿sí o no? Ya que cuando usted como participante, ¿sí o no? De la fundación donde usted está, del grupo,
tú aprendes a corregir, aprendes a escuchar. Eso no solo te queda a ti, no solo lo aprendes tú, sino que con el tiempo tú se lo siembras a otro. Entonces es importante eso, de que aprendamos a llevar un liderazgo primeramente con humildad, con aceptación, ¿sí o no? También con mucha honestidad, porque pues la honestidad es la clave del éxito y es algo muy importante, la empatía, ¿sí o no? También aprender a ser resilientes. La resiliencia juega un partido muy importante en el liderazgo, ya que lo que no nos destruye nos hace más fuerte, que tu debilidad sea tu fortaleza. Entonces me parece muy importante lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿sí o no? Ese liderazgo cada día crece si tú te empeñas a desarrollarlo. Cada día crece más. Es importante que cada uno de los que estamos en una fundación o estamos ahí sentados, ¿sí o no? Tengamos en cuenta de que como hoy estamos aquí, mañana podemos estar afuera o en un grupo social o laboral, donde debemos ejercer el liderazgo. ¿Sí o no? El liderazgo, como decía mi líder Cristian ahora, el liderazgo es una autoridad, es un respeto, es un principio que está lleno de ética y valores, donde debemos pues ejercerlo de la mejor manera. Si no, este es mi aporte desde acá, desde Vergel. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por los aportes. Yo quería pues, resaltar otro punto sobre el liderazgo. Entonces, denme un momentico, me cambio de micrófono y ya hablo. Bueno, uno de los puntos que es importante tener en cuenta del liderazgo, pues además de todos los aportes que han dado, empecé hablando sobre los objetivos, porque digamos un líder, digamos que es como tener o sea, el líder, cuando se habla de objetivos, yo creo que se refiere es a que a pesar de que su situación no sea la misma, de que no todos los días se le den las cosas, pues no ponga por encima las opiniones de todo el mundo, no ponga por encima lo que a veces siente para cambiar objetivos, ni tampoco se apresure a creer que ya se sabe todos sus objetivos, sino que es un trabajo, por eso se llama proceso, porque en el proceso pasan cosas y y por lo menos lo que yo he visto, hace poquito estaba viendo en la parte del trabajo social, que para uno, digamos, estudiar un tema, porque digamos que en el proceso de rehabilitación nosotros nos estamos estudiando a nosotros mismos, debemos llegar a estudiar qué es lo que nos ha faltado. El proceso de rehabilitación no solamente es para uno decir, no estoy encerrado, me dijeron que no a esto, no hacen sino mandarme, no me puedo levantar a la hora que yo quiero. No, el proceso de rehabilitación se debe convertir en que la persona estudie y averigüe, se pregunte qué es lo que le ha hecho falta, que lo ha llevado a sentir de que puede llenar un vacío por medio de algo como un consumo de drogas, como un consumo de sustancias no solo psicoactivas, sino adictivas, que cogen a la persona y de un momento a otro cambia su condición. Tengo que preguntarme yo qué me ha faltado a mí, que me lleva a tener
a sentir que me va a llenar consumiendo algo y no que me voy a llenar con el autoconocimiento o que no me va a llenar con cosas positivas, con cosas que ni siquiera se consiguen en una tienda, con cosas que se consiguen es en líderes y que yo tengo que acercarme a personas líderes de lo bueno, líderes de la recuperación. Y yo entender que algo me va a quedar a mí de estar juntándome con líderes de la recuperación, porque si me junto es con líderes del resentimiento, líderes de la autosuficiencia, con líderes de la desobediencia, del conformismo, pues así me voy a volver yo, porque es que la mente siempre está aprendiendo. Si yo, si yo me rodeo de, si yo me rodeo de personas que hablan otro idioma, de alguna forma yo voy a aprender algo de ese idioma. Si yo me rodeo de personas que saben arreglar algo, de electricista, en algún momento yo hasta me le mido a un arreglo. Si yo me junto con personas que están conociéndose con una problemática y que están conociendo como personas sanas, a pesar de que han tenido problemáticas, pues yo en algún momento yo me voy a sentir también identificado con eso y capaz de cosas diferentes en mi proceso y que me voy a sentir que ya puedo liderar otro tipo de procesos dentro de mi vida. Entonces, un punto importante que yo tenía era el de los objetivos, en donde nosotros vamos formando. ¿De pronto me escuchan ahí bien? Sí, señor, sí se le escucha, mi líder. Ah, ya, gracias. Entonces, el punto de los objetivos es algo por lo que yo debo preocuparme de cuáles son mis objetivos en este día, cuál es el objetivo principal y qué objetivos secundarios trae ese objetivo principal. Entonces yo estaba diciendo que estaba viendo en la parte de trabajo social que digamos algo que yo me planteo de tener un objetivo general, porque pues todas las personas, la mayoría de las personas, uno les pregunta, ¿usted cómo quiere salir de la fundación o qué quiere salir a hacer después de la fundación? Y dicen que quieren estar bien, quieren tener empresa, que quieren tener familia, quieren tener, compartir, pero si eso queda en el aire y no se deriva en objetivos más específicos, pues no se puede defender ese objetivo grande. Porque entonces usted quiere llegar, digamos, a una isla, quiere llegar a un país, pero si solamente se queda en eso, si piensa de que le va a llegar el avión a la casa, si piensa de que le va a llegar la recuperación en un sobre, o si piensa que solamente le va a llegar la sobriedad, pero teniendo los mismos tipos de conversaciones, de consumo. Si cree que le va a llegar un liderazgo sobre muchas áreas de su vida, pero pues no tolera la voz del líder que le tocó, no tolera cuando le dicen
este es el objetivo del día. Entonces, es importante que nosotros, ese sueño que nosotros tenemos de digamos, una vida diferente, también esté compuesto de decisiones diferentes, de espacios diferentes, de, de dotar ese estilo de vida de tiempos para cada cosa, de prioridades. Tener un objetivo no es dejar de tener prioridades, porque usted puede tener un objetivo que es estar bien, pero si el estar bien no le pone prioridades y no pesa las cosas y las ve cuáles son las más importantes, usted va a pensar que estar bien es que no le digan nada, o va a pensar bien es solamente el tiempo del descanso, pero no del trabajo. Entonces, de un momento a otro, en la mente de uno va a importar más el tiempo de descanso que el tiempo de trabajo. Por eso a veces uno puede estar ahí sentado, pero está con la mente en otra parte, o está esperando, pero ¿cuándo es que va a acabar esta persona de hablar para ya irme a descansar? Y el objetivo pues no solamente es asistir, sino que también es estar en un espacio y dejar que ese espacio lo afecte a uno. Tratar de esos objetivos que le están dando, que se conviertan en uno, en ese día a día, que se convierta en lo que yo voy a estar hoy pensando para que me ayude a contrarrestar esos pensamientos negativos que puedo estar enfrentando. Entonces, sobre el punto de tener objetivos, pues eso era lo que yo quería decir, pero también tengo un punto en donde también cuando hablamos de liderazgo, pues a veces no se presta para yo confrontarme a mí, sino para yo empezar a ver qué es lo que le falta al líder para que la fundación sea mejor y me funcione. Cuando no es de eso, no solamente depende de eso, ese tipo de cosas. Porque nosotros a veces somos de los que decimos yo me porto bien cuando el otro se porta bien, o es que a mí me tienen que pedir el favor y yo sí hago las cosas, o que es que si a mí todo se me da alrededor mío bien, entonces así yo sí soy una mejor persona, pero cuando las cosas no son como a mi gusto, entonces yo ya no soy líder, ya empiezo a darle el liderazgo al otro. Entonces el liderazgo también necesita esa parte en donde se empieza a revisar. Y digamos que revisarse no solamente es dejar de fijarse en los demás, no solamente es de estar diciendo, no, pero es que el líder lo que le falta es esto para que toda la gente en la fundación se rehabilite, porque si a uno le pusieran el líder que uno escogiera, eso no garantiza de que uno se va a rehabilitar. Si usted fuera a salir a la calle y usted estuviera seguro de que usted le van a dar el trabajo que usted quiera,
eso no implica que usted va a ser el mejor trabajador. Entonces, el liderazgo también se trata de la introspección, como se le llama en la fundación. Y eso es un punto que también necesita tenerse en cuenta en el liderazgo. La introspección. Porque digamos que para uno mirar hacia afuera, uno es buen líder. Uno a veces le dice al otro, está fallando. Uno a veces dice, no, es que estas personas no cambian. Es que tal persona nunca va a cambiar. Pero cuando yo me reviso, cuando yo utilizo esa introspección, me doy cuenta de que tengo tantas cosas que cambiar en mí, que eso me debe quitar tiempo de yo mirar al otro. Y a veces cuando se habla de liderazgo, pues no es de hablar cómo usted sueña tener un líder para su recuperación, sino que en el liderazgo es cómo uno va a hacer para recuperarse, así las cosas no sean a veces como uno las proyecta. Porque uno a veces dice, es que yo ya me he aguantado mucho al que duerme al lado y ronca. Yo ya me he aguantado mucho a este que dice que yo no hice el aseo bien, como dice el apóstol que le tocó a él. Uno a veces dice eso. Entonces, como yo sé en qué falla el otro, pues ahí pienso que ese es el liderazgo que estoy necesitando. Pero nosotros necesitamos también ese liderazgo que revisa el proceso y que busca herramientas, que busca ayuda, no solamente que reconoce fallas, sino que busca la manera de trabajarlas, porque cuando ya no esté en la fundación, ¿a quién uno le va a echar la culpa de las cosas que pasan? Entonces, nosotros a veces vemos hasta un noticiero y decimos, no, es que la culpa la tenía este. Vemos hasta un partido de fútbol y no, es que perdimos fue por este. Pero a veces nos cuesta admitir cuando por nuestra propia problemática se han perdido, digamos, valores en la familia, cuando se han perdido valores en la sociedad, por cada uno de nosotros. Entonces nosotros la crítica, la introspección, no es solamente hacia afuera, porque pues nosotros, por lo menos, yo me dedicaba en la fundación donde yo no quise cambiar, yo me dedicaba era a mirar los errores de los apoyos, de los líderes. Entonces yo decía, no, pues es que uno cómo va a cambiar si este falla. Y entonces uno se vuelve, uno, mejor dicho, llega a la fundación y a veces quiere que le den ya el carnet de supervisor,
quiere supervisar al director, quiere decir que el mundo no ha cambiado, es por ese director, que es que yo no he cambiado, es porque el líder que me tocó, yo no he cambiado porque mi familia fue así. Y entonces, de alguna forma, eso nos quita el liderazgo a nosotros. Y a veces lo hacemos supuestamente con una intención de nosotros ayudar a hacer cambios. Pero entonces esa introspección también habla de que nosotros nos estamos dejando procesar. La introspección es cuando no solamente tengo personas que me vigilan, sino cuando yo también estoy pensando de que no solamente lo necesito, sino de que a veces también he pensado que lo necesitan es otros. A veces he pensado que el cambio para el otro solamente es de que haga esto y ya esa persona cambia, pero a veces me cuesta admitir mis errores, mi falta de liderazgo, mi falta de tener objetivos claros. Entonces, en ese liderazgo también entra la introspección, porque, porque es como una forma de yo contribuir a la norma que ya fue puesta sobre mí. Porque si yo pienso que la norma es un tema de fundaciones y que uno habla de normas es dentro de una fundación, pero por fuera no, pues es porque dejo de tener presente de que yo también estoy bajo esa norma y necesito también ser guiado, necesito ser evaluado, necesito ser como un vehículo que se somete a revisiones, a evaluaciones, a sanciones, y que por eso es que anda. No anda porque en algún momento estuvo nuevo, sino que anda porque tiene que periódicamente estar en evaluación, porque no puede soltarse. Entonces, si uno entiende que esa introspección no solamente está dentro de la fundación, pues ahí es cuando la persona ya se va a ver más tranquila en la fundación, porque sabe que si sale, igual tiene que hacer proceso, porque el proceso también va a ser afuera. Y sabe que ese proceso afuera requiere una preparación, porque admite que no se miraba a él mismo para cumplir responsabilidades, sino que hace miraba a los otros. Entonces, pues a veces a uno le cuesta mirarse uno mismo, porque uno tiene unas reacciones, porque uno tiene una parte en donde si algo pasa, uno ya tiene la opinión lista, donde cuando uno ve algo que no se acomoda a la forma de vida de uno, pues uno lo juzga. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el liderazgo. El liderazgo no es solamente, pues que hablemos de las frases conocidas, de tener resiliencia, de tener perseverancia, de tener empatía, sino que también nosotros, a veces todas esas cosas, queremos reclamar la empatía en otros,
queremos que el otro sea resiliente, que el otro nos entienda a nosotros, pero a veces por el tema de la emoción, cuando nos toca soportar algo de otro, cuando nos toca ser empáticos con otro, a veces las emociones nos desvían a nosotros y terminamos diciendo, no, pues que mírelo, ¿quién va a tener empatía con esa situación? ¿Cómo voy a tener resiliencia si no estás viendo que es difícil ahí la resiliencia? Y nosotros siempre tenemos que dejar el espacio en donde digamos, ¿será que de mí puede salir algo diferente para yo soportar esta situación como si fuera cualquier otra situación? ¿Será que el liderazgo necesariamente me tiene que quedar grande en esta situación? ¿O será que me falta ver más allá, como estaba hablando Darwin, de yo tener una visión en la que yo diga, esto sí es difícil, pero pues se aprende. Esto yo no lo sabía, pero pues habrá muchas cosas que yo tampoco sé y que me van a tocar en algún momento. Para uno no acomodarse y pensar que el proceso va a ser solamente que me hablen de lo que yo ya sé, de lo que en lo que yo soy mejor, sino que siempre el proceso me va a llevar a mí a entender que a veces me falta dirigir la mirada hacia mí, porque el líder a veces, digamos que a veces el líder se habla pues de que es una persona que organiza el grupo, que lo inspira, que fomenta valores, que tiene actitud positiva, que sabe hablar, que sabe escuchar, pero que también se revisa. El líder no por hacer esas cosas, no por tener esos dones, no por tener unos talentos que no nacen con la persona, sino que se van trabajando. Por eso no quiere decir de que ya no necesite que lo revisen, que no necesita estarse revisando a sí mismo. Así como uno a veces duda de alguien que lo ve raro, que uno dice, esta persona viene como con los ojos raros, con los ojos rojos. Esa misma sospecha la debemos trasladar hacia lo bueno. La debemos trasladar hacia todas las circunstancias. Nosotros a veces vamos a tener circunstancias en las que nos sentimos seguros de algo, pero ahí debemos también nosotros ponernos a pensar, ¿será que yo estoy bien o necesito es que me revisen? Porque a veces en el momento en el que uno piensa que está haciendo mejor las cosas, a veces ahí es donde lo corrigen a uno y no le gusta que lo conduzcan hacia la introspección. Porque a veces la persona entonces dice, pero es que todo lo que uno hace y el liderazgo también tiene que ser de ahí. El liderazgo debe estar dispuesto. Entonces, dos puntos de los que yo hablé hoy sobre el liderazgo, pues tener unos objetivos. Tener unos objetivos es como cuando le hablan de tener sus factores de protección, de tener como algo en lo que usted diga, es que mi proceso yo lo debo cuidar de esto, así venga en paquete bonito, en bolsa de regalo,
pero ahí me dijeron que el proceso le debía cuidar de esto. Que el proceso yo no lo debo desenfocar de tener a mi grupo de apoyo. Porque si no, de pronto termino buscando un grupo de apoyo que no entiende la problemática. Que de pronto me van a apoyar a mí de otra forma, como lo que se está hablando de José. A veces la persona busca dónde llorar, pero no le están dando soluciones, le van a dar un abrazo, pero no le van a dar soluciones. De pronto va a llorar, pero como se hace a veces en esos programas del habitante de calle, la persona va a llorar, pero le dan un plato de comida. ¿Será que la persona que come el plato de comida y cambia? Y a veces lo que necesita, de pronto no es ese plato de comida. A veces lo que necesita es que otra persona le haga entender que necesita es de liderazgo. Que necesita de un proceso. De que no solamente se sana una herida sanando un hambre. De entender de que el daño lo debe identificar, debe poner unos objetivos, debe tener introspección. Entonces, pues yo quería hablar de esos 2 puntos, de tener objetivos en el liderazgo, tener introspección, que es disponerse a mirar hacia adentro también, que es difícil, porque es que mirar hacia adentro no es solamente decir, es que yo no voy a cambiar, porque ya miré hacia adentro y está todo perdido. O habrá otros que dicen, miré hacia adentro y ya la tengo clara. Y es un proceso. Porque si mira hacia adentro y ya la tiene clara, pues, ¿qué va a recibir? Se cierra. Y si dice, yo ya miré hacia adentro y no hay nadie que me ayude, no hay Dios que pueda con esto, pues también se cierra uno. Entonces la introspección es un proceso en donde también se puede combatir esa impulsividad. La impulsividad de decir, no, es que yo soy así, o la impulsividad de decir, es que el otro es así, no va a cambiar, sino que se empieza a explorar más. Se empiezan a explorar las soluciones, se empieza a decir, si a esta persona le sirvió esto, pues yo me voy a aferrar a eso, así en los primeros intentos no me funcione, pero yo voy a buscar la forma en la que me funcione y en la que me funcione no solamente para conseguir ciertas cosas, sino para verdad conocer esa ayuda, para conocerla a fondo. Para yo no decir, dejé de consumir marihuana, pero yo tomo todavía, o yo voy a dejar tal droga, pero no voy a dejar la marihuana. Sino nosotros decir, bueno, pues en una fundación nos están hablando de liderazgo, pues ¿a dónde se ve usted liderando? En el proceso. Porque si está hablando de liderazgo, hablaron de visión, hablaron de servicio,
¿A dónde se ve usted liderando? Y no es que usted se vea liderando ahí, lo anote en una hoja, se lo pase al líder, y entonces ya mañana usted esté de alcalde de una ciudad, sino que es un proceso. Y ese proceso no tiene que ser una tortura. Porque a veces esa palabra proceso la convertimos como en como si todo se suspendiera y todo se aplazara y todo se cancelara y todo fuera no. A veces así vemos el proceso. Y no lo vemos como una escuela, no lo vemos como algo que nos está limpiando a nosotros. Entonces, en el proceso nosotros estamos aprendiendo cosas, pero nosotros cómo nos visualizamos ahí, hasta dónde llega la introspección ahí. Si usted está diciendo, bueno, si yo aplico todo esto, lo mejor que me va a ir es salir a fumar menos. O lo mejor que me va a pasar en este proceso, pues es yo dejar de fumar, pero va a seguir angustiado, acelerado, voy a seguir con malas relaciones con las personas. Y la introspección de nosotros debe ser es que tenemos una oportunidad de vivir diferente. De que las personas ya no digan, pues como llegó esta persona, entonces llegó la misma apatía, llegó la misma pereza, llegó la misma persona que no le importa el otro, sino que digan, llegó esta persona, pero no sabemos qué es lo que tiene adentro, pero es algo diferente. Entonces, de que la introspección no nos lleva a nosotros como a que la mejor visión de nosotros sea el adicto que salió gordo, sino que de verdad sea de que uno pueda encontrar agrado en la recuperación, no de que vea el proceso como una tortura. De que uno diga, bueno, a mí hasta me fueron a agarrar a la casa, pero yo ahorita estoy pensando en agradarme en mi recuperación. A mí me fueron a agarrar a la casa. Y a veces eso me hace pensar a mí pues de que esa modalidad no es tan descabellada del todo. Porque yo ya, en la primera visita que me hicieron al mes, porque donde yo estaba era al mes la primera visita, en ese mes algo pasó, pero yo en la primera visita yo dije, en vez de yo decir, ustedes cómo me van a hacer agarrar otra vez, porque el primer día que llegué yo hasta dije, no, yo no quiero que nadie me visite, yo le dije al director, no quiero que nadie venga por acá. Y al mes ya estaba diciéndole a la familia que yo quería hacer mi proceso así no fuera el año, así fuera más tiempo. Así les dije. Cuando llegué esposado, en la fundación habían hasta grilletes, llegué con cadenas en los pies, esposado, y al mes, no sé, el liderazgo que me estaban dando, el liderazgo que yo empecé a abrir espacio, a abrir el corazón para ese liderazgo, me empezó a hacer sentir a mí que yo podía ser líder de
de mi proceso. No era convertirme en el líder de la fundación, no era que como yo ya quería hacer el proceso, entonces yo ya iba a mandar a todo el mundo, sino que era en dejarme mandar a mí y dejarme mandar hasta que hasta le dije a la familia, yo voy a hacer el proceso, pero no para solamente dejarme mandar por la familia, si se puede decir así, no para dejarme liderar por la familia nomás, sino para dejarme liderar por las personas que tenían más claro qué era lo que me faltaba a mí. Porque la familia a veces, con buenas intenciones, no le alcanza para conocer la problemática de la drogadicción. Con buenas intenciones, esperan que porque usted ya está mejor por fuera, esperan que ya se hayan hecho todos los cambios por dentro. Pero dentro de la fundación no se ve así. Porque dentro de la fundación se explora más, hay introspección. Entonces yo llegué encadenado y al mes estaba diciendo, no, yo ya voy a hacer mi proceso, demórese lo que se demore. No es que, pero pues a veces uno también en el primer proceso, yo antes estaba preguntando, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? En el primer proceso, yo estaba diciendo, no, nos dieron un refrigerio y tenía es que la fecha vencida. En el primer proceso estaba diciendo, no, es que aquí uno queda con hambre. En el primer proceso está diciendo, no, pues, mándenme tienda. En el primer proceso ya en el primer mes ya estaba averiguando cuándo era la salida. Y faltaban 11 meses. Pero ya en el primero yo pensaba que me iban a recoger y todo. Casi ya listo la maleta, pensando de que se acababa la visita y yo me iba. Y ahí no había liderazgo. Ahí yo estaba haciendo, era más bien dominado por los impulsos, dominado por el acelere, pero yo no me daba cuenta. Si a mí me decían esa falla, que yo de pronto pensaba que me estaban era queriendo dejar en la fundación, de que solamente querían era encerrarme para darme una lección, como algunos familiares han dicho, no, es que allá lo tenemos por castigo. Pero si esa persona está en una fundación y decide no verlo como un castigo, sino que decide verlo como una oportunidad para conocerse, para averiguar interiormente qué ha faltado, porque yo no puedo de pronto antes ser el ejemplo de la casa, porque no puedo ser un ejemplo para otros, porque no puedo llegar a ser un ejemplo para esas personas que consumían conmigo, porque no puedo llegar a ser un ejemplo para una persona que está en la calle, para una persona que está pasando por un momento difícil. Y debemos pensar que en esa introspección, así como hay cambios, así como hay cosas que nos cambiaron a nosotros negativamente, deben existir cosas que nos cambian a nosotros positivamente. Y que nos lleven a nosotros a mostrar algo que a veces ni nosotros creemos. Si usted le enseñan a arreglar algo y usted no puede con eso y lo desarma y lo vuelve a armar y no puede, y ve que ya van 10 veces y no puede, pues usted tiene dos opciones. Tiene la opción de renunciar o tiene la opción de
de seguir intentando, de buscar por qué no se ha logrado. Si es porque no he atendido bien, si es porque no he estado bien receptivo, si es porque me frustro rápido, si es porque no tolero cosas, si es porque pienso que las personas que aprenden rápido son las únicas que aprenden. Y cuando yo decidí en el segundo proceso, digamos, decir eso, de que yo quería ya hacer mi proceso así se demorara, pues de pronto era en el fondo diciendo que yo para aprender no era el más rápido, pero que iba a mirar la forma de aprender. Y en el proceso a nadie le están diciendo que tiene que ser el más rápido en aprender, porque ese es el que va a ganar un premio. Pero sí que admitamos que para algunas cosas somos lentos para aprender. Hay cosas que nos demoramos en aprender. Y como no nos gusta a veces demorarnos, pues entonces ahí vienen las emociones, ahí viene el que renuncia, el que dice no, ya no hago nada. Pero entonces yo tengo que aceptar de que hay cosas que he aprendido rápido y hay otras cosas que soy lento para aprender. Así aprenda rápido en unas cosas, para otras soy lento en aprender. Y cuando se habla pues de un proceso de vida, cuando se habla de dónde de verdad usted se ve liderando, porque el líder no es el que le quiere caer bien a todo el mundo, pero que al menos piensa que puede llegar a transformar así sea una vida, de que puede llegar así sea, a hacer que una persona diga, ese consejo me sirvió, yo me acuerdo de usted cuando estoy pasando tal situación, y viene de las cosas sencillas del liderazgo, por eso no viene de un rol, viene más de la disposición, viene más del, de ser persona que de ser líder. Entonces, pues quería hablar de esos dos puntos el día de hoy. Pues también todos los aportes fueron, digamos, significativos. Todos los aportes suman, porque pues aquí los únicos que están viendo el proceso no solamente son los líderes, no los líderes de cargo, sino también los líderes que están pensando en servir, en ser útiles a la sociedad, en ser útiles al menos a otro. De pronto aquí no sería lo mismo si los que participan solamente son los que no han consumido nada. Te imagines que fuera la norma así. Bueno, aquí solamente van a participar hoy los que nunca han probado una droga. Entonces, no sería la misma forma de inspirar, que todo fuera así, a que una persona de cualquiera de nosotros le hablara a otro que está viviendo en medio de una adicción. Entonces, el liderazgo no es solamente de que nos den una posición, sino de que nos están dando una oportunidad. Y que la vida, por medio de esas oportunidades que nos está dando, pues nosotros le correspondemos con esa introspección. Con nosotros decir, pues yo quisiera liderar esto,
El líder tiene proyecciones, pero ya no las proyecciones del consumo, sino las proyecciones que lo motivan a seguir mejorando. Entonces, vamos a dar un último aporte para cerrar con la escuela del día de hoy. Buenos días. Hay un efecto que se produce en nosotros y es la fragmentación de nuestra personalidad y por ende de nuestro propio liderazgo. En el proceso de restauración aprendemos por medio de la teoterapia a recobrar no solo nuestra personalidad, sino el liderazgo de nuestras propias vidas y conseguir herramientas para poder liderar a un grupo de personas, una empresa, etcétera. Ahora, veamos algunos rasgos de un buen líder. Ser objetivo, responsable, honesto, liderar con humildad y ser altruista, saber sortear las dificultades en calma, tener mucha sobriedad en los momentos de mandar a una persona o a una colectividad, tener reactividad hacia sí mismo, sabiendo reciclar la basura emocional, que lo único que hace es alterarnos, prevenirnos, sofocarnos y que nos produce frustraciones, etcétera. Ahora, y nosotros podemos reciclar, o el líder debe reciclar sobre toda esta basura focos de una buena conducta y así equilibrar sus emociones. Y luego poder decir, vendrán días mejores. Es mi aporte. Gracias. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que aportaron hoy, a todas las personas también que estuvieron pues en esta escuela. Esto es como una escuela de líderes también. Y todos estamos en ese proceso de liderar muchas cosas, liderar cambios, liderar como una nueva perspectiva, otro punto de vista de lo que es un proceso. Cada uno de nosotros tiene una forma de mostrar ese liderazgo por medio del proceso, por medio de lo que debe hacer, haciendo de cuenta de que uno está haciendo por medio de las cosas más sencillas, de que está haciendo cosas grandes. Porque está cambiando primeramente uno. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que participaron, a las familias, a todas las personas que están conectadas. Vamos entonces a terminar la Escuela de Sabios. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes en este espacio de la Escuela de Sabios para seguir con este tema de liderazgo en el proceso de rehabilitación. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos el día lunes en este espacio.